Muy buenas noches, doctora Rosmary. Buenas noches, ¿cómo está Diego y Damián? Gusto en saludarlos. ¿En qué les puedo ayudar? Muy bien y gracias por la pregunta. Em, el día de hoy deseábamos realizarle una entrevista sobre su carrera como química farmacéutica y especialmente en el área de la farmacia clínica. Comenzaremos con algunas preguntas que tenemos aquí ¿Ya? enlistadas. ¿Cómo describirías el rol de un químico farmacéutico en la farmacia clínica? Pues yo creo que del año 70 que la farmacia clínica entró a Chile, cada vez se ha ido incorporando más. Hoy en día tiene mucha más importancia porque hay contratación, hay recomendaciones del Ministerio de Salud que sobre todo en unidades como las unidades de cuidado intensivo, las UCI, en el área oncológica, en el área VIH, donde el farmacéutico forma parte del equipo de salud. Ahora, yo creo que la labor del farmacéutico clínico es relevante porque puede ayudar a detectar problemas relacionados con medicamentos, intervenir en ajustes de dosis, en seguimientos de reacciones adversas, en la farmacovigilancia es eso, en la detección de las dosis de los pacientes y los ajustes que corresponden, que tiene que ver un poquito con la efectividad. Ahora, cada vez más tú vas a encontrar farmacéuticos que están, por ejemplo, en las rondas médicas o al lado del equipo médico. La farmacia clínica no solamente se hace en hospital, la farmacia clínica se hace donde hay paciente, donde tú haces un seguimiento en la parte ambulatoria también a través de un proyecto llamado Polaris. También hay una acción de farmacia clínica que se hace un seguimiento y detección de problemas. Pero el concepto de farmacia clínica es relevante porque tú te comprometes como farmacéutico también a poder aportar al equipo de salud en cuanto a detectar problemas relacionados con medicamentos, buscar en soluciones, conversar con el equipo clínico, detectar problemas en el fondo. ¿Cuál crees que es el impacto de la farmacia clínica en el manejo de pacientes hospitalizados? No todos los hospitales tienen farmacéuticos clínicos, pero sí cada vez se va viendo más. Yo creo que el impacto es positivo porque tú puedes detectar problemas. Mira, puedes actuar en la conciliación farmacéutica, que es la revisión de las terapias de lo que venía, con lo que se está dando en la hospitalización y con lo que se va de alta. Por lo tanto, tú podrías tener un ahorro igual en hacer más eficaz y seguro la terapia de ese paciente. En la otra es porque tú puedes ajustar mejor las dosis para disminuir resistencia, por ejemplo, también de algunas terapias o también los farmacéuticos clínicos están a cargo del PROA, que es el programa de resistencia antimicrobiana que tiene el Ministerio de Salud, por lo tanto, hay una acción relevante del farmacéutico clínico y por lo tanto es importante. Las reacciones adversas a medicamentos, que es el área que a mí más me gusta, digamos, está en calidad de los hospitales, por lo tanto el farmacéutico clínico participa también en esos equipos. Entonces, la farmacia clínica es un aporte para el seguimiento del paciente, para poder ser una terapia más efectiva y más segura, ¿cierto? Y también eso significa que tú puedes ahorrar al paciente, porque en el fondo, si le das una terapia que es más asertiva, que tiene menos reacciones adversas, puedes prevenir la reacción adversa, ¿cierto? O a tratarlas de mejor manera y más rápidamente, por lo tanto eso va a ser efectivo y bueno para el paciente. Y también para el punto de vista de la institución, porque si tú tienes un seguimiento, detectas los problemas, puedes prevenir, eso podría significar ahorros para también la institución. Muy interesante también. Y yéndonos un poquito más a preguntas personales, ¿qué te Ujú. motivó a ser químico farmacéutico del área de la farmacia clínica? A ver, yo llevo muchos años trabajando y lo primero cuando yo recién me titulé trabajé en atención primaria y trabajé en el Hospital de la Católica, en la Chile y todo. Y yo trabajaba en el área hospitalaria a cargo de dispensación, pero siempre hay una instancia de poder aportar mucho más allá de lo que es la entrega del medicamento. Es poder saber si tú puedes aportar y seguir al paciente. Cada vez que hay un paciente y hay un farmacéutico, tú puedes hacer clínica. No necesitas que esté hospitalizado, ¿me entiendes? Por ejemplo, el momento que puedes haber intervención de horario, ajuste de dosis, si hay interacciones de los medicamentos y tú puedes modificar los horarios, prevenir las reacciones adversas, tú estás haciendo algo clínico. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Lo que me motivó es porque yo creo que uno en esta labor, en esta área, tú puedes ayudar mucho a la gente y sobre todo porque también tengo muy buena relación con el equipo clínico. Entonces, igual es importante porque yo creo que el farmacéutico tiene que estar en el equipo clínico con su expertise. Pues nosotros, imagínate, somos los expertos en medicamentos, pero no solamente el hablar, sino que aquí, imagínate, nosotros tenemos la farmacología, todo lo que tenga que ver con las interacciones de medicamentos, con las reacciones adversas, con los ajustes de dosis, los cálculos, con todo lo que tiene que ver con la incompatibilidad de cuando haces una preparación. Y eso cuando tú lo llevas al paciente en el seguimiento y la detección de problemas, estás haciendo algo clínico. Me gusta mucho porque creo que es una mayor interacción con el equipo clínico y con el paciente. Por eso es el área que elegí. Súper, muy fascinante esa historia de cómo eligió esa área y también, ¿qué nos puede contar a nosotros, estudiantes de química y farmacia, sobre la dificultad de la carrera? ¿Cómo le fue cuando estaba en esas épocas de estudio? A ver, mira, yo estudié en la Universidad de Concepción, en la linda de la Universidad de Concepción. Yo me atrasé, profundicé las materias, siempre decimos eso. Yo no salí al día, pero sí profundicé las materias. Y lo que sí te puedo decir es que cuando tú te titulas, nadie te pregunta cuánto tiempo te demoraste, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Cuando tú sales a trabajar, yo trabajé durante 10 años en el área hospitalaria antes de entrar a la universidad.
Y de ahí siempre estuvo relacionada con el área clínica, en la formación de los farmacéuticos clínicos, tanto en pregrado como en la parte de los diplomados, y ahora nosotros estamos preparando una especialidad en farmacia clínica. El área que a mí me gusta es la farmacovigilancia dentro de eso, y yo creo que igual, si tú me preguntas, cada carrera y cada universidad puede tener, digamos, obstáculos más grandes de un curso u otro curso, pero yo creo que siempre uno tiene que mirar. Hay un director de tesis del doctorado que cuando yo lo hice, que siempre me decía, nunca te olvides la palabra supervisión, mirar 5 pasos más adelante. Cuando uno a veces se queda porque te fue mal en un ramo, o perdiste un semestre, o perdiste un año, eso no es la carrera. Lo que tú tienes que pensar es que después vas a ser un profesional y también se necesitan habilidades blandas. La comunicación, la empatía, la responsabilidad, ¿te fijas? Y obviamente lo que uno tiene que saber en la carrera química y farmacia es que estas carreras no terminas nunca de aprender ni estudiar. Entonces tú siempre vas a tener que tener una autoformación en todo esto. Entonces, si tú preguntas el obstáculo te lo haces tú mismo, porque en el fondo, si hay algo que tú no entiendas, uno tiene que buscar el sistema, cómo aprenderlo. Yo creo que es interesante, es una bonita carrera. Somos del área de la salud, independiente de que trabajes en industria o lo que sea, pero somos una carrera de salud. Estamos en la superintendencia de salud como profesionales del área de salud. Y lo otro, nosotros tenemos mucho que aportar al equipo, pero también al paciente, en educación, en todos lados. Eso creo. Así que adelante nomás, nada de cosas. Pueden haber piedras, pero una las puede saltar, rodear y todo, igual sigues al final. Muchas gracias por los ánimos y las palabras. Justo como lo dejamos antes de ese corte, ¿puedes compartir una experiencia en la que tu intervención directa como químico farmacéutico mejoró significativamente el resultado de un paciente? Bueno, el hecho de que como farmacéutico clínico lo que se hace es optimizar, por ejemplo, la terapia en ajustando las dosis de un paciente, detectando las reacciones adversas y eso obviamente mejora la calidad de vida del paciente y detecta problemas para prevenir y mejorar mejor, optimizar mejor su terapia, para haciéndola más efectiva y segura. Eso es un impacto importante. Mm. Y en cuanto a, o sea, un poco asociada a esta pregunta, en tu tiempo como químico farmacéutico, ¿cuál ha sido el caso más fuerte al que te has tenido que enfrentar? De las cosas que me ha tocado hacer es un seguimiento a los pacientes que tienen daño hepático inducido por medicamento. Y lo que más causa sorpresa es, por ejemplo, el caso de niños que pueden tener por un consumo de un medicamento tan simple como la amoxicilina. Entonces, se sabe que la amoxicilina produce daño hepático, pero han habido casos que son más extremos o complicados. Ya veo. ¿Y has Mm. tenido que realizar alguna intervención en esos momentos? Sugerir la suspensión de la terapia y obviamente uno lo que hace es revisar, por ejemplo, todos los medicamentos que tienen una estructura química similar y que podrían haber causado el mismo efecto para poder decirle al médico para que no se prescriba y poder dar información al paciente para que no vuelva, ¿cierto?, a consumir un medicamento similar, para que no le venga el mismo efecto. Claro, para prevenir que otra vez Ujú. sufra de una reacción Claro, adversa. claro. Niun, ¿cuál es el papel de la tecnología en la farmacia clínica actualmente? La tecnología específicamente sería las recetas electrónicas, por ejemplo. Nosotros como farmacéuticos no podemos escribir en la receta y en la ficha clínica, pero sí, por ejemplo, el hecho de que hay una receta electrónica puede hacer de que tú puedas tener mayor facilidad de detectar, poder revisar, porque si hubiera una parte electrónica, tú podrías, por ejemplo, colocar en el sistema cuando los procesos de incompatibilidades, de interacciones, detectar dosis, o sea, ahí podría aportar algo en la tecnología para poder detectar problemas relacionados con medicamentos en cuanto a dosis, diferentes herramientas que pueden ponerse al servicio de la acción o la función del químico farmacéutico. En ese caso, por ejemplo, todo lo que sea, no sé, pues si el día de mañana hay dispensaciones que son así como cuando hoy día tienes que tú colocas una moneda y sacas, qué sé yo, una bebida, hay en otros países que tú tienes dispensadores de medicamentos, pero el proceso del seguimiento al paciente, detectar problemas, la consulta farmacéutica, no va a poder ser suplido por ninguna de esas máquinas. Pero la intervención si tú bien la puedes escribir en el computador, igual se la tienes que decir al equipo clínico en rondas clínicas, en reuniones clínicas. Entonces, independiente que haya tecnología, igual la labor del farmacéutico va a seguir. Ya, eso es bastante bueno, de hecho. ¿No? ¿Y cómo te mantienes actualizada con los nuevos medicamentos y terapias que van saliendo en tu área como químico farmacéutico de la farmacia clínica? Yo específicamente estoy asociada tengo una suscripción al Medscape, que es una página de información de medicamentos y de la parte de salud, que te llega gratis una información a tu computador. También tengo una de la FDA de Estados Unidos, por lo tanto llegan las alertas.
Tengo la costumbre de revisar, por ejemplo, los boletines de farmacovigilancia de autorización del ISP. Un medicamento nuevo viene asociado hoy en día con informe periódico de seguridad, planes de manejo de riesgo, con la información de los folletos de informaciones profesionales. Ahí también hay referencia bibliográfica, que tú puedes mirar esa página en el ISP. O sea, yo creo que tú como farmacéutico uno siempre se tiene que mantener al día, pero nosotros sobre todo, para mantenernos, hay páginas informáticas, hay páginas de información, las mismas agencias regulatorias que sacan las resoluciones, los folletos profesionales de información, las páginas de otras agencias internacionales regulatorias como la Agencia Española, la FDA, la EMA. O sea, yo creo que hay mucha información y uno se puede mantener al día. Específicamente yo pertenezco a la Sociedad Nacional Chilena de Farmacovigilancia y una Sociedad Internacional de Farmacovigilancia que se llama ISO. Y estoy en el capítulo latinoamericano. Entonces, obviamente, que todo lo que se maneje de información de medicamentos nuevos, uno está a la vanguardia con eso. Qué cargo tan bastante fuerte e imponente, la verdad. Yo creo que es importante saber que existen partes donde uno puede. Además, aquí en Chile existen sociedades chilenas de farmacéuticos clínicos que pertenecen a la sociedad intensivista o de la UCI. Entonces, hay formas donde se pueden mantener al día. ¿Qué más? Y ya como última pregunta, porque me parece que excedí un poco el número, No, digan. ¿podrías explicar un caso donde la farmacocinética y la farmacodinamia hayan sido cruciales para tomar decisiones terapéuticas? A ver, cuando tú tienes un medicamento que tienes que ajustar dosis, por ejemplo, tú tienes digoxina, por ejemplo, un medicamento que tiene un rango terapéutico súper estrecho. Tú haces, recuerda que la primera vez tú no tienes, no sé en qué año vas tú, pero cuando la primera vez que se va a dar un medicamento no tienes niveles plasmáticos, porque es la primera vez que se va a dar dosis. Entonces se usa ¿cómo se llama? La relación dosis igual concentración plasmática por volumen de distribución. Entonces el volumen de distribución es conocido de la parte bibliográfica. Tú tienes la concentración plasmática steady state que tú quieres lograr y con eso tú haces el cálculo porque el volumen de distribución, por ejemplo, si dijera 1,3, eso lo multiplicas por el peso del paciente, más la concentración plasmática que quieres llegar, y ahí tienes la dosis en la cual tú tienes que colocarle al paciente, digamos. Y después de eso se miden niveles plasmáticos, por ejemplo, en el caso de dioxina, que tiene un nivel de 0,5 a 2 microgramos como nivel plasmático o rango terapéutico, que es muy estrecho. Por lo tanto, tienes que tener un monitoreo, porque si no puedes tener una intoxicación digital. Entonces, en ese caso, tú ocupas todo lo que son ajustes de dosis, la parte digamos, rango terapéutico, volumen de distribución, que son cosas de farmacocinética propiamente tal. Y en el caso de farmacodinamia, cuando uno dice, tendrías que ver el efecto dosis, digamos, el efecto es cardiotónico y se calcula con la dosis que tú estás dando. Eso podría ser un buen ejemplo donde tú aplicas esa información para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca que usan, por ejemplo, algún cardiotónico. Ya veo. Entonces, muchas gracias por todo realmente, por compartir sus conocimientos, sus experiencias y responder las preguntas que realicé en esta entrevista el día de hoy. Lo importante es que tú sepas de que en las diferentes áreas profesionales, lo más relevante que tú siempre vas a tener es el perfeccionamiento continuo. Yo soy doctor en ciencias farmacéuticas, mi tema fue la farmacogenómica y reacciones adversas, y también hice un máster, ese doctorado de la Universidad de Chile, y también después, ahora, hace poco, terminé un máster de la Universidad de Alcalá de España sobre farmacoepidemiología y farmacovigilancia. Lo que quiero decirte es que, independiente que pase el tiempo, siempre uno se tiene que mantener actualizado, sea el área que sea, desde farmacia comunitaria, industria, lo que sea, porque vas a tener que estar al día tanto en las tecnologías como en los mismos medicamentos. Así que mucho éxito en todo lo que venga en su carrera. Y por último, ¿algún mensajito que le quiera decir a los estudiantes de la sección que lleguen a ver esta entrevista? Yo lo único que les puedo decir es que no hay nadie durante toda la carrera que les pueda decir que no son capaces de llegar a su propósito y que ustedes son capaces de seguir adelante y ser los profesionales de salud que Chile requiere. Entonces, durante el camino, ustedes van a tener escollos, a lo mejor cursos que les va a costar más, pero no tienen que deprimirse por eso, porque tienen que pensar que eso es solo una piedra en el camino, pero las piedras se pueden saltar, se pueden rodear, pero se puede seguir avanzando. Así que tienen que tener mucho ánimo y seguir adelante. Muchas gracias por sus palabras y por los ánimos también. Y la verdad, más que todo, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de habernos ayudado con esta entrevista. Entonces, ya estaríamos despidiéndonos. Ok, estamos hablando, entonces que les vaya súper bien con la entrevista. Un abrazo.